¿A qué número temen los países del este y sudeste de Asia? Dicho miedo se llama tetrafobia. El 4, de acuerdo con la cultura china, se considera un número de mala suerte porque su pronunciación es igual que la palabra muerte. El temor a esta cifra ha llevado a casos extremos como omitir pisos y números de habitaciones que contengan el número 4. En algunos edificios asiáticos, la cuarta planta y todos los números que contengan un 4 se pasan por alto. Así se pronuncian en chino y japonés las palabras muerte y 4. 4 4 4 4 七七七七 ¿Qué es un Google? Un Google es un número, un 1 seguido de 100 ceros. El término Google es el nombre de un número acuñado en 1920 por Milton Sirota, un niño de 9 años, sobrino del matemático estadounidense Edward Kastner. Kastner anunció el concepto en su libro Las matemáticas y la imaginación. Isaac Asimov dijo en una ocasión al respecto: tendremos que padecer eternamente un número inventado por un bebé. La famosa página Google deriva del nombre del Google en inglés, Google. Es llamada así debido a que al buscar en ella se obtendría un Google de resultados. ¿Por qué las palomas mueven la cabeza al caminar? Anteriormente había una explicación clásica que por muchos años se tomó por buena. Se decía que el movimiento de la cabeza era una forma que tenía la paloma para poder mantener el equilibrio, ya que lo hacía al caminar. Esta hipótesis fue desechada en la actualidad. La razón del movimiento de la cabeza de la paloma más aceptada ahora se encuentra relacionada con la vista del animal. Es decir, este movimiento es realizado para ayudarla a poder ver el mundo. Cuando los humanos queremos observar algo, lo más fácil que podemos hacer es simplemente girar los ojos hacia lo que queremos ver. Para nosotros es natural, pero para ellas es bastante difícil. Entonces, para poder fijar la vista en algo que les interesa, es mucho más fácil girar el cuello para observarlo. Por lo tanto, al estar andando y realizando el movimiento, está contemplando todo lo que se encuentra en el camino. ¿De qué país procede el fascismo? El fascismo surgió entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. Fue un movimiento político y también una ideología originada en Europa Occidental, normalmente asociado al nacionalismo extremo originado en Italia con Benito Mussolini. Italia, a pesar de haber contribuido a la victoria de la Primera Guerra Mundial, no fue debidamente compensada con la entrega de territorios que esperaba poseer para su expansión. Únicamente obtuvo la región de Trento y la de Trieste, y ninguna participación en el reparto de las colonias alemanas y turcas. Moralmente, esta situación se traducía entre los italianos en sentimiento de inferioridad y resentimiento contra los aliados. ¿Qué aves se utilizaron en las minas de carbón para detectar gases tóxicos, tales como el monóxido de carbono? Una de las primeras formas de detectar el gas tóxico en las minas fue usar canarios como detectores de gas. Los canarios son muy sensibles a los gases, incluyendo el metano y el monóxido de carbono, y mueren incluso por una pequeña cantidad en el aire. Antiguamente, los mineros a menudo llevaban una jaula con un canario a una mina y observaban al pájaro mientras trabajaban. Si de repente empezaba a mostrar signos de inquietud o si se caía, la gente salía de la mina.
Además, estos pájaros tendían a cantar constantemente, lo cual era una señal acústica. Mientras se escuchara el canto, se podía trabajar tranquilamente. Durante varios siglos, las leyes mineras británicas prescribían mantener canarios en las minas para detectar gas. Los pájaros se utilizaban con este objetivo hasta 1986 y el artículo pertinente permaneció en las normas de seguridad de las operaciones mineras hasta 1995. ¿De qué país era Confucio? Kung-Fu-Tzu o Confucio fue un antiguo filósofo y pensador de China, que nació en el año 551 a.C. en el lugar de Khufu. Es famoso por sus enseñanzas y filosofía. Sus dichos y pensamientos filosóficos siguen siendo relevantes hoy en día. Las enseñanzas de Confucio se convirtieron en la base del sistema filosófico. El famoso filósofo reflexionó sobre la sociedad, donde el hombre vive en armonía, no solo con él mismo, sino también con el mundo. Confucio fue el fundador de la primera universidad del mundo antiguo. El confucianismo, el sistema filosófico del pensador antiguo, se convirtió en la base de la vida y la cultura del pueblo chino, e influyó en las civilizaciones japonesa, coreana y vietnamita. ¿Qué es Esperanto? El Esperanto es el idioma internacional ideado para hacer posible la comunicación entre los hombres de todos los pueblos de la Tierra en pie de igualdad. Se creó a partir de lenguas de grandes grupos latinos, eslavos y germánicos. Durante más de 100 años de uso práctico, el Esperanto ha demostrado ser un idioma vivo, capaz de expresar todos los matices del pensamiento humano. El contexto histórico resultó favorable a su éxito momentáneo, gracias a la efervescencia del movimiento obrero y al temor provocado por el avance del nacionalismo. Incluso la Sociedad de las Naciones se planteó abrazarlo como lengua oficial. Entonces, ¿por qué fracasó? Según los lingüistas, fracasó porque es imposible convencer a una comunidad para que adopte un idioma que no le apetece hablar, y todavía menos cuando se utiliza la propaganda política para convencerles. Por tanto, terminó convertido en un proyecto utópico y como tal, fallido. Pese a todo, hoy sigue contando con unos 100.000 hablantes en todo el mundo, una quinta parte de los cuales lo habrían aprendido como lengua materna. ¿Qué deficiencia vitamínica causa el escorbuto? El escorbuto es el nombre de la enfermedad carencial producida por la falta de vitamina C en la dieta. El cuerpo humano no puede sintetizar la vitamina C, por lo que es necesario incorporarla a través de la alimentación con el fin de evitar su deficiencia. Durante mucho tiempo, el escorbuto ha sido una enfermedad de origen desconocido, llegando a ser una de las enfermedades epidémicas en la Edad Media, que sufrían los navegantes que hacían grandes travesías en barco. El escorbuto hizo estragos entre las tripulaciones de los barcos y se le atribuían los más curiosos orígenes, como, por ejemplo, que era un mal debido a la sangre corrompida. Se le echaba la culpa al frío de los mares e incluso a la madera verde de los barcos. Al británico James Lind se lo recuerda como el hombre que ayudó a conquistar una enfermedad devastadora. Su experimento a bordo de un buque naval en 1747 mostró que las naranjas y los limones podían curar el escorbuto. ¿En qué país fue prohibido el libro Alicia en el País de las Maravillas? Sorprendentemente, los libros infantiles no escapan a la censura, por más inofensivos que parezcan. El clásico Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll, fue prohibido en China porque los censores opinaban que los animales no podían hablar. Era un insulto a la inteligencia.
Comparar a los animales con los humanos se consideró inadmisible. En ese sentido, el conejo blanco era una mala influencia para los niños chinos. ¿Qué hora indican los relojes de los barcos en viaje? ¡Qué pregunta más tonta!, dirán los marineros, pero una persona que no esté relacionada con el mar puede no entenderlo. Si un barco está en movimiento y la hora cambia constantemente, ¿en qué zona horaria se encontraría? Parece que el tiempo en el mar es un término muy extraño. Todos los buques de larga distancia, ya sea un crucero o un buque de carga seca, tienen un cronómetro de navegación que se rige por la hora de Greenwich. Pero a nivel local, a bordo, se utiliza la zona horaria según la ubicación actual del barco. Mientras el barco se mueve dentro de la misma zona horaria, la hora no cambia. Cuando un barco cruza el límite de la zona horaria oriental, el reloj se adelanta una hora. Y cuando cruza el límite de la zona horaria occidental, retrocede una hora. Si el barco está en aguas territoriales o en un puerto, la hora en el barco corresponde a la hora local en tierra. Frecuentemente, el horario se publica con antelación en la camareta si el viaje está bien planificado. En los cruceros, la hora correcta siempre se puede informar en la recepción. Hoy en día, los relojes de muchos barcos están conectados en la red y se cambian automáticamente a la orden del capitán. Hasta hace poco, era el marinero de guardia quien tenía que encargarse de cambiar los relojes en todas las habitaciones del barco. Armado con un cronómetro, tenía que recorrer todas las estancias del barco y reajustar la hora manualmente. El propósito del cronómetro era ver cuánto tiempo había transcurrido, mientras el marinero corría desde el puente de mando hasta cada reloj para poder ver cuánto tiempo habría que corregir. Porque la precisión a bordo siempre importa. Para los que habéis llegado hasta el final, os haré una pregunta extra. ¿Qué mascota paseaba el pintor Salvador Dalí en esta foto? Deja tu respuesta en los comentarios. Espero que os haya gustado el vídeo, suscribiros si aún no lo estáis y compartidlo. Muchas gracias.